La transvaloración de los valores, según Nietzsche, es el cambio de valores que debemos luchar por hacer, cambiar esos valores que buscan una mejor vida en la muerte más que en la vida. Esto a causa de la religión. Los valores que tenemos ahora son basados en una religión que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y para asegurarnos de cumplirlos, se nos promete el paraíso, según la fe cristiana, y el tener estos valores prácticamente impuestos hacen que nos cohibamos a tener una verdadera vida. Algunos ejemplos de esto son el sexo y el trabajo. Uno, por buscar una vida eterna, buena, hace todo lo posible en la vida por no tener sexo extramarital, teniendo en cuenta que siendo seres humanos, esto es de hecho una necesidad, pero nos debemos cohibir de esto para tener acceso al paraíso, según la fe cristiana. Sin mencionar que no es solo el sexo, sino que nos cohíben, o que más bien nos dicen a quién podemos o no amar, o con quién podemos o no estar. Con esto me refiero, en primer lugar, a quién podemos o no amar. Es en el caso de los homosexuales, pues se supone que no pueden amar a una persona del mismo sexo. Y con lo de no poder estar como uno quiere, obviamente también aplica el tema de los homosexuales, pero me quiero centrar más en que la fe cristiana te dice que no puedes estar con alguien de otra religión. Esto no solo nos cohíbe, sino que nos divide, y claramente no nos va a hacer felices y mucho menos nos va a dejar tranquilos. Ahora, el otro ejemplo, el trabajo. El trabajar toda su vida, el no esperar nada, el poner la otra mejilla, hace que te vuelvas un siervo en la vida, una persona que no hace nada por sí ni por la humanidad para mejorar, o al menos para disfrutar. Apegarnos a todas estas normas que nos cohíben por miedo al infierno y por la esperanza al paraíso es como hipotecar nuestra vida, y esto claramente no nos permite vivir plenamente. La solución que nos da Nietzsche para esto es dejar de seguir a los demás, crear nuestras propias ideas y defenderlas, salir de esos valores impuestos para luego crear nuestros propios valores y abrirnos a una libertad con base en ellos, que nos hará disfrutar la vida. Para esto, él nos pone la metáfora del camello, el león y el niño. Y para afrontar el reto de liberarnos de esto y empujarnos a dar el paso, Nietzsche nos habla del eterno retorno. Para este nos debemos preguntar qué haríamos si la vida fuera un bucle. ¿Haríamos lo mismo que el pensar sobre el paraíso? Seguramente no. Elegiríamos vivir sin miedo, sin ataduras, sin divisiones, siendo felices en nuestros propios términos. Esta es la metáfora del camello, el león y el niño, reflejadas en mí. La primera es el camello. Esta etapa la experimenté como muchos otros, o la mayoría, desde pequeña, pues aprendemos según de lo que estemos rodeados y repetimos lo que vemos y escuchamos. Además, como tenemos que hacerle caso a los mayores, especialmente a nuestros padres, y ellos ya vienen con sus creencias, ideas, ideales, etc., nos enseñan esto y hasta sin querer nos lo imponen, o a veces queriendo. E igual nos acoplamos a eso, pues probablemente toda la familia sea así, por lo que queremos encajar en este entorno, pues es el primero y único que conocemos. Luego, no es solo la familia, sino nuestros compañeros en el colegio, y para ser aceptados hacemos lo que ellos hacen y nos copiamos de sus gustos. Pero nada de esto se hace siendo plenamente consciente de ello, solo lo hacemos como de una manera automática. Esto me pasó mucho, y hasta mucho después de haber superado esta etapa, me di cuenta de que habían varias cosas que me gustaban o hacía solo porque con los que yo quería estar les gustaban o hacían.
pero yo no era consciente de que hacía estos actos solo para poder encajar. Simplemente veía que a alguna amiga con la que yo quería estar le gustaba tal comida y así a mí no me gustaba o yo nunca la hubiera probado, decía que a mí también me gustaba. Supongo que aún caigo en esto a veces, pero ya siendo consciente de esto y pudiéndolo controlar. La segunda etapa es el león. En esta etapa ya nos vamos rebelando de a poco contra todas esas cosas que se nos han impuesto o que hemos ido tomando como nuestras para encajar. Yo, ahora que lo pienso, no tuve que rebelarme mucho, pues nunca se me impuso nada grande. Pero como decía, sí me di cuenta de varios gustos, como el de alguna comida que no fueron por mí, sino por amigas. Por otro lado, en esta etapa vamos formando nuestras propias ideas y creencias a las que empezamos a defender o nos alejamos de los demás para poder seguirlas más libremente. En esta etapa nos vemos un poco más agresivos, pues si alguien llega y nos dice que lo que creemos es incorrecto desde su punto de vista, no vamos a entrar en diálogo ni vamos a debatir tranquilamente, sino nos vamos a poner a la defensiva y tal vez agresivos. O en otros casos nos alejamos de la gente para no escuchar este tipo de comentarios o no dejarnos influenciar. Y esto me ha llegado a pasar en varias ocasiones, que al ver que personas cercanas a mí tienen ideas muy diferentes a las mías, simplemente quiero alejar el tema o alejarme de esas personas o incluso a veces discutirlo, pero de una manera agresiva. Y por último va la etapa del niño. En esta etapa ya nos relajamos un poco, ya no estamos tan a la defensiva acerca de nuestras convicciones, ni nos cerramos solo a estas. Estamos abiertos a nuevas cosas y respetamos el punto de vista de los demás. Nos hacemos más conscientes de lo que vivimos y por qué lo vivimos, y esto lo puedo notar en muchas cosas que antes, por considerar incorrectas o absurdas, criticaba. Pero al ponerme en el lugar de esas personas o intentar entrar un poco en ese pensamiento, me doy cuenta de que tienen sus razones y podrían o no estar equivocados, y aunque yo no esté de acuerdo, igual soy consciente que todos podemos opinar distinto y eso tiene que ser respetado, siempre y cuando no le haga daño a nadie, claramente.